Estás escuchando ovnies.com. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa número 48 de ovnies.com. Segundo programa de este año 2023. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos un día más aquí en iVoox. No olviden entrar en www.ovnies.com y podrán ver nuestros últimos artículos y transcripciones de recortes de prensa. Y si lo que quieren es descargarse alguno de estos recortes, pueden entrar en la misma web a un superenlace de biblioteca de archivos que se llama archivosovnies.wordpress.com. Como ya saben ustedes, es nuestra costumbre, antes de empezar cada programa, promocionar algún libro de interés en la temática ufológica. Hoy ya toca hablar de otro autor y por eso tenemos a un sabio que va a hablarnos de otro sabio. Tengo el honor de poder contar hoy con Manuel Carballal, escritor, criminólogo y ufólogo, autor de libros como Los peligros del ocultismo, UAP, El secreto, Encuentros cercanos de tipo 4 y varios más. También muy recomendable la página de El Ojo Crítico. Muy buenas noches, Manu Carballal, y muchas gracias por estar aquí. No, que va al contrario, gracias a ti por la invitación. En muchos lugares, Manu, del mundo, se podrían decir que tienen su primer pionero de la ufología. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de Kenneth Arnold, que por un error de interpretación en su testimonio por parte de la prensa, hoy en día conocemos la terminología platillos volantes. Pero también en Estados Unidos hubieron otros, antes, digamos, o durante Kenneth Arnold. Uno es conocido como George Adamski, de origen polaco, que en mi opinión era como una especie de Murphy Walker de la época, que solo le faltó hablar algún tipo de idioma inventado. Y luego tenemos a Philip Julian Klass, que fue bautizado como el Sherlock Holmes de la ufología, que ya dedicamos en su día un programa aquí, un tipo muy interesante. Pero nosotros aquí en España tenemos a nuestro propio pionero o primer ufólogo, del que tú, Manu, has escrito un libro muy interesante llamado El Gallego Sabio. Cuéntanos un poco, ¿quién era Óscar Rey? Pues Óscar Rey Brea era en realidad anterior a todos estos que has mencionado, porque aunque Philip Klass era un representante, a Klass sí lo conocía, a Arnold y a Adamski no tuve esa suerte, a Klass sí coincidimos en un evento en la Universidad Complutense en el año 92, y era un miembro del movimiento escéptico organizado. Adamski era justo todo lo contrario, fue el pionero del contactismo, y en realidad Kenneth Arnold tampoco era lo que podríamos denominar un ufólogo, porque él simplemente fue un testigo del caso fundacional, digamos, de la ufología. Pero anterior a todos ellos existió un personaje hoy totalmente olvidado por toda la comunidad ufológica, lo cual es, en mi opinión, muy injusto,
que se llamaba Óscar Reibrea. Y este hombre, en plena Segunda Guerra Mundial, en 1943, 4 años antes de ese caso fundacional, protagonizado por Kenneth Arnold, se encontraba en el frente ruso, en el sitio a Leningrado, en septiembre de 1943, con los voluntarios de la División Azul, que fue una unidad española que luchó con los alemanes en esa guerra. Y allí 7 compañeros suyos vieron un objeto plateado, circular, lo que 4 años después se bautizaría como platillo volante, pero que en aquel momento no existía esa definición. Y 2 años más tarde, ya de vuelta a España, fueron sus propios padres quienes en octubre de 1945, 2 años antes del caso Arnold, vieron también 2 discos voladores. Entonces, Óscar Reibrea, que inicialmente pensaba que lo que habían visto sus compañeros de la División Azul había sido algún tipo de prototipo de arma secreta alemana, de la Luftwaffe, alguna de aquellas cosas raras que estaban diseñando los nazis, piensa que no tiene sentido ver un arma secreta nazi sobre La Coruña en el año 45, que aquello tiene que ser otra cosa. Y a partir de ese momento, 2 años antes que nadie en el planeta Tierra, por lo menos que yo tenga constancia, empezó a recoger de forma metódica todos los avistamientos de fenómenos aéreos extraños que llegaban a su conocimiento. Y cuando digo de forma metódica, es que él trabajaba en el observatorio, en el Centro Meteorológico de Galicia, estaba formado en meteorología, en física, en química, en astronomía, de hecho recibió varios premios astronómicos, y aplicó el método, o sea, fue el inventor de la ufología científica. Pero es que además, y esto es una anomalía en los orígenes de la ufología, además él se desplazaba a los lugares para encuestar directamente a los testigos. O sea que también fue el inventor de la ufología de campo. Y es un personaje que, si hubiese sido americano, probablemente ya tendría una serie en Netflix, y aquí, sin embargo, fue totalmente relegado al olvido. Puede que fuera por la época, puede que fuera incluso por el mismo régimen, ¿no? Que quizás trataron de tapar todo el trabajo, porque al final... Es cierto que con el régimen había un problema, porque él era funcionario del Ministerio del Aire. O sea, todos los centros meteorológicos de España, en aquella época, los años 40, 50 y 60, digamos que estaba bajo la jurisdicción militar. Y todos los funcionarios, como Reibrea, de observatorios meteorológicos y de centros de meteorología, tenían un jefe, en el caso de Reibrea, que era teniente coronel del Ejército del Aire. Entonces Reibrea siempre intentó eludir el protagonismo para no tener problemas con sus jefes, ¿no? Pero no, la anulación histórica de Reibrea, después de todo lo que hizo, vino por parte de los mismos ufólogos. Una historia muy triste. En este caso, por ejemplo, es verdad que el ejemplo que he puesto antes, ¿vale? Quería matizar que, según los americanos, para ellos son los fundadores de la ufología, ¿no? En el caso de Kenneth Arnold o, por ejemplo, en el caso de Philip Glass. Tal como hay paralelismos por lo que me estás contando, me corregirás seguro, si lo comparásemos con Philip Julian Glass, podríamos decir que nosotros también, con Óscar Reibrea, teníamos como nuestro Sherlock Holmes de la ufología. Es decir, que también debatían esos términos de la ufología, no se iban hacia la creencia máxima, y quizás por eso, digamos que quedan algo más apartados. No sé si tú también opinas lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo en que sí se le podría llamar un Sherlock Holmes de la ufología, porque el sobrenombre del gallego sabio es el mote, el alias que le puso Antonio Rivera, otro de los pioneros de la ufología española,
muchos años después, ya a partir del año 61, cuando Óscar Ribrea toma contacto con el resto de la comunidad ufológica española, porque hasta ese momento él creía que era el único al que le interesaba el tema OVNI en España, porque estaba totalmente aislado en Galicia, ¿no?, que es donde él trabajaba. Y ya en 1950 publica en el Ideal Gallego los primeros artículos sobre platillos volantes y sobre ovnis, que además yo reproduzco, porque me he tirado todo un año rastreando todas las hemerotecas, archivos históricos, el Archivo Histórico Militar de Ávila, la Biblioteca Nacional, para recuperar todos aquellos trabajos originales de Ribrea. Y le llamaban el gallego sabio porque de toda aquella primera generación de investigadores ovni en España, Marius Lleguet, Antonio Rivera, Eduardo Vuelta, todos aquellos primeros interesados en el tema, el único que tenía formación científica era Ribrea. Entonces todos le consultaban cada caso, le enviaban las fotos de un ovni que les habían llegado, les enviaban, recuerdo por ejemplo el famoso caso del aterrizaje en Morón al lado de la base militar, que le mandaron las muestras de las huellas del aterrizaje para que él las hiciese analizar, le consultaban casos de efecto electromagnético en algunos encuentros cercanos, y Ribrea solía encontrar explicación a la mayoría de los casos. Y precisamente al trabajar en un centro meteorológico, claro, todo el mundo le pedía los informes meteorológicos del día del avistamiento. Entonces él le decía, bueno, pues mira, este caso pues es la luna que estaba en cuarto menguante asomándose entre dos barreras de estratocúmulos lenticulares, que no sé qué, y solía encontrar explicación a muchos de los casos, ¿no? A otros no, y de la misma forma que encontraba explicación a unos, pues en otro reconocía que no la tenían, y además él era, hasta el día de su muerte, un ferviente defensor de la hipótesis extraterrestre. O sea que era Ribrea, por decirlo de alguna manera, era más parecido en su trabajo a Julian Class más que George Adamski. Bueno, hasta tal punto que en 1954 en la prensa española se hace muy famoso un personaje que digamos que fue nuestro George Adamski español, Fernando Sesma Manzano. Fernando Sesma era un funcionario de correos que se hizo muy conocido en el régimen anterior, porque él publicaba colaboraciones en revistas muy importantes de la época, en La Codorniz, en la revista 10 Minutos, que todavía se sigue publicando en la actualidad. Llevaba la sección de horóscopo, publicaba problemas de lógica, y empezó a meterse en el tema de los platillos volantes y fundó en Madrid la Asociación de Amigos de los Visitantes del Espacio, BURU, que fue, digamos que, la primera organización de contactados, o sea, de gente que decía estar en contacto con extraterrestres, que existió en España. Y como los artículos de Sesma, que incluso apareció en El Nodo, en el noticiario dominical de los tiempos de Franco, se hizo muy famoso, en varios periódicos gallegos se reproducían esos artículos. Un día Óscar Ribrea leyó en el Ideal Gallego, en La Voz de Galicia, en el Correo Gallego, los artículos de Sesma y escribió a Sesma, año 54, ¿eh? Y claro, cuando Sesma le dice que, oh, qué bien, que bienvenido a la asociación BURU, de hecho, él fue el socio número... En el libro reproduzco hasta los documentos internos de BURU y el listado de socios, donde aparece el nombre de Ribrea, que creo que era el socio número 50 y tantos o 60 y tantos de BURU, no me acuerdo ahora exactamente. Pero vamos, que él ingresa en BURU, y cuando ve que aquello era una gente que decía que hablaba con marcianos, estaba surgiendo el asunto de los humitas. De hecho surgió el seno. De hecho, es un tema que quería tocar, el tema de humo, ¿no? En esto de BURU y tal. Entonces, Óscar Ribrea salió escapado. Y de hecho, cuando después le comentaba a Antonio Rivera su experiencia con Sesma, decía, yo le escribí una carta y cuando me respondió ya no quise saber nada más, porque yo pensaba, joder, es que tiene que haber alguien en España
al que le interese el tema ovni desde un punto de vista científico y racional, no un charlatán que me cuente ahí que hablan como extraterrestres, que bajan a pasear por el Retiro y que le dejan cosas encriptadas y tal. Entonces, él tuvo ese pequeño contacto con Sesma en el 54, volvió a aislarse del mundo hasta que en 1961 Antonio Rivera publica su primer libro sobre ovnis. Óscar Ribrea lo lee, se entusiasma al saber que existían otras personas en España interesadas en el tema, le manda una carta preciosa y conmovedora, que yo reproduzco todas estas cartas en el libro porque su familia tuvo la amabilidad de dejarme fotocopiar toda su correspondencia con Antonio Rivera, con Ballester Olmos, con Benítez, con Manuel Osuna, con Ignacio de Arnaude, con todos los grandes pioneros, ¿no? Y a partir de ese año 61, Óscar Ribrea entra dentro de la comunidad, de la naciente comunidad ufológica, que lo reciben como alguien caído del cielo, le ponen el nombre del gallego sabio, y desde 1961 hasta 1973 es el principal consultor científico de la ufología española. Dentro de ese rango de fechas que nos acabas de comentar, hay algo que tiene que ver con humo, del que tú estás muy pendiente de ello, y que al parecer muchos ufólogos dieron por buenas unas imágenes de un 7 de febrero de 1966, si no me equivoco en la fecha. Pero Óscar Ribrea, al parecer, tenía otra opinión diferente sobre esas imágenes, que tenía que ver con los negativos de la película. Sí, es una historia súper interesante, porque lo bueno de esta biografía de Óscar Ribrea, que es la esencia de este libro del gallego sabio, es que en realidad no es solo la vida de Óscar Ribrea, sino que es la historia de la ufología desde el principio, e incluso desde 4 años antes del principio, decía antes. Entonces, al hacer la cronología de toda esa historia, es muy, 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 muy revelador ver cómo fueron ocurriendo las cosas año a año. Y eso te permite entender dónde estamos ahora, por qué queremos las cosas que queremos y de dónde vienen la mayoría de esas cosas que queremos hoy en día. Y todo eso queda muy claro al ver la evolución de los hechos. En 1966, Antonio Rivera le envía una carta a Óscar Ribrea donde le comenta, ellos estaban discutiendo, porque, como te digo, el gallego sabio es la historia de la ufología desde el principio. Entonces tú ves muy claramente cómo hay un fenómeno ovni original, el fenómeno real, el fenómeno concreto de los platillos volantes, que a medida que van pasando los años va recibiendo, en mi opinión, por intereses puramente comerciales, una serie de cosas que se van adhiriendo a ese fenómeno real, y que no tienen nada que ver con los ovnis, y van apareciendo los contactados, luego unos años después aparecen los abducidos, después aparecen los casos de humanoides, los ovnis estrellados, aparecen los orbes, aparecen los centrals, aparecen las apariciones marianas, el Yeti, cosas que para mí no tienen nada que ver con el fenómeno ovni original. Todo eso se va superponiendo como capas de cebolla en lo que es el fenómeno originario. Y en 1966 aparece unas cartas de unos supuestos extraterrestres que dicen venir del planeta Humo. Como el tema al principio se llevaba con mucho secretismo, Rivera le hace una consulta a Ribrea sin mencionar el tema de los humitas. No me quiero enrollar porque es un tema muy largo, pero como Ribrea se dedicaba a la astronomía, le hace un primer análisis demoledor sobre la estrella Wolf 424, estrellas en realidad, de la que dicen venir los humitas, y vamos, sin saber nada del tema humo, ya le da la primera en la frente, ¿no? Con toda la mano abierta. Dice, a ver, Antonio, yo creo en los extraterrestres, yo creo que los ovnis vienen de fuera de la Tierra, pero dime cualquier otro sitio del universo menos ese, porque primero, no es una estrella, son dos.
a ver, si estos extraterrestres vienen de allí, solo tendrían que levantar la cabeza para ver que tienen 2 soles, no uno. A partir de ahí, todo lo demás es una tomadura de pelo. Y esto a Rivera le mosqueó, porque Rivera sí creía en lo de humo. Sí. Un tiempo después se publican en la revista Cíclope las fotografías de San José de Valderas, que han dado la vuelta al mundo. Si cualquiera de tus oyentes mete en Google OVNI humo, es lo primero que le va a salir. Son muy famosas. Y sobre todo ahora, a raíz de la serie que acaba de sacar Movistar sobre el tema. Y entonces él hace un primer análisis, pero claro, es terrible porque es que me da muchísima rabia, porque en ese primer análisis Óscar Reibrea ya ve lo que ninguno de nosotros vio y teníamos delante de las puñeteras narices durante años, pero como a él lo erradicaron de la comunidad ufológica, a él lo mataron simbólicamente en el año 73, toda mi generación y las que han venido después no sabíamos nada de esto. Y Reibrea, claro, como se dedicaba a la meteorología, empieza a explicarle a Rivera por qué esas fotos eran un fraude. Por ejemplo, por las nubes. Claro, cualquiera que vea las fotos de Valderas, ahí están las nubes, pero si tú no entiendes de nubes, tú no sabes qué tipo de nubes son, cuánto tardan esas nubes en cambiar de forma, a qué altitud están. Claro, y Reibrea sí, ¿no? Entonces, es una de estas cosas que hemos tenido siempre delante de las narices, pero como no teníamos esos conocimientos, no las sabíamos ver, y él sí, ¿no? No teníamos las facilidades que tenemos hoy en día. También, evidentemente, pero en el caso de Reibrea no es que tuviese programas de análisis informáticos, que él se dedicaba a la meteorología, y a la fotografía, y a la astronomía. Y entonces hace un análisis que incomoda mucho a Rivera, diciéndole, oye, mira, que esto es un fraude. Y como además Óscar Reibrea en el año 1969, se organiza la primera reunión de investigadores OVNI de España, que se hizo en Galapagar, en Madrid. Entonces ahí se juntaron durante un fin de semana los primeros, digamos, ufólogos de la historia de España. Ahí estaba Antonio Rivera, estaba Rafael Parriols, estaba Vicente Juan Ballester Olmos, estaba José de Arnaude, que era el hermano de Ignacio de Arnaude, estaba Manuel Osuna, el hombre honesto, que era su seudónimo. Bueno, se juntaron un grupito y ahí estaba Reibrea. Y en otras reuniones nacionales que se organizaron después, por ejemplo, en el año 71, que organizó el Centro de Estudios Interplanetarios y la Asociación Eridani, ahí estaba Reibrea. Entonces Reibrea ya se va metiendo en la comunidad ufológica, tiene mucha más información sobre humo, conoce personalmente, coincide con José Luis Jordán Peña, y en el año 72, después de unas vicisitudes otra vez muy conmovedoras, porque la gente del CEI le pide que escriba un artículo con sus análisis sobre las fotos de Valderas, y Reibrea piensa que si él hace eso va a perjudicar la credibilidad de su amigo Antonio Rivera, ¿no? Y es muy tierno ver cómo él se escribe. Todas las cartas están reproducidas en el libro, o sea, no es que te lo cuente yo, es que ahí están las cartas originales. Le pregunta a Osuna, oye, ¿tú qué crees que debo hacer? Porque, joder, fíjate, si yo cuento esto va a perjudicar la credibilidad de Antonio. Y al final decide no hacerlo, y le responde a Joan Cresel que ni con seudónimo ni sin seudónimo. Él no quiere perjudicar la credibilidad de Rivera, que ya llevaba varios libros publicados sobre el tema humo. Pero en el año 72 se produce una de las páginas más terribles de la historia de la ufología española. Es la primera vez que 2 personas se suicidan en España por su pasión por el tema OVNI, José Félix Rodríguez Montero y Joan Turuvalles, los suicidas de Tarrasa, y probablemente eso fue lo que le hizo cambiar el chip a Óscar Reibrea. La muerte además terrible, fueron decapitados por un tren, una historia terrible. Y entonces decide que es más importante la dignidad y la claridad en el tema OVNI
que las críticas que pueda recibir Ribera. Y entonces accede a publicar el artículo y esa ya es su sentencia de muerte, porque enemistarse públicamente, o sea, llevarle la contraria a los grandes popes de la ufología en aquel momento, fue lo que terminó porque lo marginaran, lo boicotearan y no volviese a aparecer ya en ninguna reunión. Y a pesar de que Óscar Ribrea físicamente falleció en 1977, con solo 56 años, murió muy jovencito, para la historia de la ufología, y así está recogido, no es que lo diga yo, es que tú te lees los libros de Nacho Cabria o de Matías Morey, de los historiadores de la ufología, y pone que murió en el 73. No murió en el 73. En el 73 lo defenestraron, vamos, lo mataron ufológicamente hablando, pero el 77. Vaya. Una historia muy triste, muy triste. Puso, digamos, por delante, ¿no? De cierta manera, su enfoque, poniendo en riesgo lo que venía a ser su carrera, ¿no? Y es admirable, por supuesto que es admirable. Es una cosa que nos encantaría ver hoy en día, ¿no? Sí que es verdad que, que al final, cuando, en función del enfoque de que haya respecto a la ufología, te dan un trato o te dan otro, ¿no? Que al final ha llevado ese camino, ¿no? El camino contrario a Oscar Rey, que es el camino, digamos, de la fantasía, ¿no? Como una especie de... a lo mejor está fea la palabra que voy a decir, pero como una especie de nacional catolicismo dentro de la ufología, ¿no? Que es el que invocó a las sectas ufológicas, ¿no? Y es lo que hoy en día cualquier persona que no esté metida en el mundo de la ufología, hablas de ufología y le viene a la mente sectas, porque al final es lo que más conocido ha sido, ¿no? Más que la ufología de Ribrea, que era una ufología científica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque además dentro de esa ufología científica, Ribrea tenía una teoría que desarrolló él, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho tenía varias y lo paradójico es que él llegó a esas conclusiones exclusivamente aplicando el método científico, aunque estuviese equivocado. Pero igual que si tú revisas la historia de los pioneros de la física o de la química o de la astronomía, la astronomía nació de la astrología. Los padres eminentes, académicos, que son los referentes de la ciencia, como pioneros que eran, como los primeros que se aventuraron en terrenos que todavía eran desconocidos, cometieron muchos errores. O sea, Kepler hacía horóscopos. Uh-huh. Al mismo tiempo que estudiaba la astronomía, practicaba la astrología. Newton, que es el padre de la física, Newton creía en la piedra filosofal y en la alquimia, que es el origen realmente de la química. O sea que todos los pioneros cometieron errores, y Ribera también, pero su método fue impecable, porque él iba anotando en un viejo dietario que yo he tenido el honor de tener entre mis manos y que su hijo me dejase fotocopiar, también está reproducido en el libro. Él iba anotando las fechas de los avistamientos y la descripción de cada caso, ¿no? Uh-huh. Y en un momento determinado empezó a anotar en el margen de esas hojas conjunción con Marte. Entonces descubrió que en un ciclo de cada 26 meses había un incremento de casos OVNI. Uh-huh. Y en base a ese hecho empírico y objetivo que él documenta, él desarrolló la hipótesis de los ciclos bienales. Uh-huh. Y la publicó. Y esto es lo importante, porque lo que diga yo no vale nada, lo que diga Ribera no vale nada. Lo importante es lo que se puede demostrar. Esto es lo importante en ciencia y también en ufología. Me tuve que ir a la Biblioteca Nacional en Madrid para buscar unos periódicos antiguos donde él había publicado
esa teoría y luego irme al archivo histórico del Reino de Galicia y a la Biblioteca de Galicia en Santiago de Compostela, porque los ejemplares de algunos periódicos no están digitalizados. O sea, la gente hoy se cree que todo está en Google. No, en Google no hay nada comparado con lo que hay en las bibliotecas. Sí. Entonces, todo el Ideal Gallego no está digitalizado. Tienes que irte físicamente, coger los tomos, estos grandotes de los periódicos, ir página a página y hacer las fotos o escanearlo, pero hay que hacerlo sobre el terreno, digamos, ¿no? Sí, que de hecho ya hay en lugares que ya no dejan escanearlo. Sí, bueno, de hecho yo yo ha pasado tuve aquí en Madrid, por ejemplo, no te dejan escanearlo. Yo en la Biblioteca Nacional tuve muchos problemas con los archivos, con microfilms que tienen, Sí. porque no les funcionaba la impresora y bueno, un follón para conseguir sacarlo. Sí, ahora tiene una serie de protocolos de pedir cita, o sea, hasta el teléfono te hacen dejarlo, o sea, es algo alucinante, o sea que claro, es una pena, ¿no? Porque al final está ahí metido, merece la pena muchas veces que sea distribuido por reconocimiento de todo el mundo, ¿no? Y bueno, él publicó, pues yo puedo demostrar, yo demuestro que fue el primero, porque ahora en los libros de ufología, cuando se habla de la hipótesis de los ciclos bienales, se dice que esto fue una cosa de Jacques Vallée, de Aimé Michel, de Eduardo Vuelta. No. El primero que publicó la hipótesis de los ciclos bienales fue Óscar Ribrea. ¿Y qué decía esa hipótesis? Que era predictiva, y esto es lo flipante. O sea, Óscar Ribrea publica en el diario Pueblo, que era un diario nacional, histórico, de Madrid, que quiero recordar que en marzo del 54 se va a producir una oleada de platillos volantes, que él con sus estudios matemáticos, con sus ecuaciones, había descubierto ciclos de 26 meses con incremento de la casuística, y llega marzo del 54 y se produce una oleada brutal en todo el planeta. Claro, ¿qué explicación tiene eso? Pues yo no lo sé, no lo sé. Yo conjeturo en el libro, busco una posible explicación, porque yo no me creo que los ovnis vengan de Marte, y la hipótesis de los ciclos bienales lo que plantea es que las oleadas, los picos de casuística ovni coincidían con el mayor acercamiento de la órbita de Marte a la órbita de la Tierra. Perdóname si me equivoco en esto. Es que pero luego de esto, esta teoría, ¿no? Que también fuera avalada, ¿no? Por Antonio Rivera, luego se retractó, ¿no? En la hipótesis de que vinieran de Marte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero Rivera mantuvo, ¿no? La idea. No, y él también, ¿eh? Óscar Ribrea, claro, se murió con 56 años, es que tampoco le dio mucho tiempo a retratarse de nada. Sí, claro. Fue hasta el momento de su muerte, fue muy consecuente con sus ideas, las defendió a capa y espada, y tampoco tuvo mucho tiempo, la vida no le dio mucho tiempo para retractarse. De hecho, al final del libro, yo le escribo una carta hipotética, ¿no? a Ribrea, si pudiera leerla, contándole todo lo que pasó en la historia de la ufología después de su fallecimiento, la situación en la que estamos. Le hablo de los WAPs, ahora del Pentágono, le hablo de lo que está haciendo, que Benítez sigue en activo, que Ballester Olmos también, que mucha gente ya falleció, casi todos sus amigos, los que él conoció, Manuel Osuna, Ignacio Bernaude. Le contabas la parte buena para, por si acaso, no darle un disgusto, entiendo, ¿no? Bueno, la buena y la mala, porque en realidad la carta quien la va a leer es el lector, que ¿no? Si le hablamos de youtubers y de esto, el pobre hombre pues se llevaría una decepción, creo que bastante importante. Sí, eso sí se lo comento. Y por ejemplo le comento que aquel descubrimiento increíble que él hizo de que no solo San José de Valderas, o sea, es que lo más alucinante de esta historia es que en 1972 Óscar Ribrea no solo publica que las fotos de San José de Valderas son falsas, sino que todo humo es un fraude y que el que está detrás es José Luis Jordán Peña. Y nosotros tardamos 20 años más en llegar a la misma conclusión, ¿no? Con nuestras propias investigaciones. Pero 20 años antes él ya había llegado a esa conclusión y lo había publicado. Entonces también le digo, pues, don Óscar, usted también tenía razón en esto.
Joder, vaya. Me gustaría poder leer esa carta que me enviaste ahí en el libro. O sea, que lectura pendiente. Totalmente. Pues es un repaso a lo que fue la historia de la ufología desde su muerte hasta ahora, porque antes de su muerte ya es todo el desarrollo del libro, ¿no? Y también es un poco mi propio análisis de lo que ha pasado con la ufología, cómo nos hemos dividido, y además es algo que surgió ya desde el principio. Yo creo que es parte de la naturaleza humana, que a partir de 1970 aproximadamente empiezan a organizarse los primeros congresos de ufología, empiezan a aparecer también las primeras asociaciones de ufólogos fuera de Madrid y de Barcelona, y empiezan lo que Óscar Ribrea llamaba las intrigas palaciegas, ¿no? Como los cortesanos de una corte o de otra, empiezan las rivalidades entre unos y otros, empieza la vanidad, empieza el ego, cuando los ufólogos empiezan a convertirse en personajes conocidos y van a congresos y te aplauden y te piden autógrafos y sales en la tele. Entonces él ahí hace unas observaciones muy lúcidas de eso que él llamaba las intrigas palaciegas, que hacían tanto daño. Es como un poco, y perdón por poner un ejemplo que quizás suena absurdo, pero es un poco como si fuera un grupo de rock, ¿no? Que tocan todos muy bien, que hacen una música excepcional, pero no ganan lo suficiente, y de modo descubren de que alguien viene, ¿no? Y les dice: yo os voy a promocionar, pero tenéis que hacer una música más comercial, ¿no? O sea, es como que con la ufología también ha pasado esto un poco con los años. Nos hemos vuelto más celosos de nuestros trabajos, antes compartíais más. Yo entiendo que tú serás una generación por encima de la mía. Yo tengo 40, tú tendrás 50, ¿no? Por ahí. Y nosotros empezamos en los 80, y además es que incluso fue Ballester Olmos quien nos bautizó a un grupito de chavales, de críos, unos niños. Oye, imagínate, yo conocí a Javier Sierra con 15 años, no digo más, y yo con 16 años ya publicaba cartas en Karma 7 buscando gente que le molaran los temas de ovnis y tal, y Ballester nos definió a aquella generación de Javier Sierra, José Guijarro, Pedro Canto, Vicente Moros, Bruno Cardeñosa, como la tercera generación. Habría existido una segunda generación, que sería la de personajes como JJ Benítez, como Andreas Faber-Kaiser, como Enrique de Vicente, y luego la primera generación, que es esa generación de pioneros, con Rivera, Eduardo Vuelta o Óscar Ribrea. ¿Qué le podríamos Óscar Ribera decir? incluso sería la generación cero, porque él es el anterior a todo. Claro. ¿Qué le podríamos decir a las generaciones mías o a las que vengan detrás? Porque, bueno, más o menos tú que conoces a Nando Domínguez, hombre, digamos que estamos dentro de la misma generación, ¿no? Yo soy unos años mayor que él, que me parece que cumplió años ayer, así que felicidades a Nando. Felicidades a Nando, sí, claro. Tiene 36, yo 40 voy a hacer. ¿Qué se le podría decir a las que vienen más atrás, estas generaciones que vienen más atrás, que digamos que están un poco más adaptados a ver lo que es YouTube, en otro contexto, la ufología, ¿no? Por decirlo de alguna manera? ¿Qué les recomendaríamos? Yo desde luego les animo, pero vamos, enérgicamente a que sigan investigando el fenómeno ovni, porque yo pienso que no hay nada más enriquecedor, que te forme más en más materias, que investigar los ovnis. Algo que comentaba no hace mucho con Javier Sierra. Nosotros, siendo unos adolescentes, en lugar de gastarnos la pasta en ir a la discoteca o en ir al cine o en las cosas lúdicas que hacían todos nuestros compañeros de colegio o de instituto, nos íbamos a conferencias de astronáutica, nos íbamos a visitar museos, éramos unos frikis, pero aprendimos tanto, porque lo maravilloso de los ovnis es que cuando tú investigas ovnis, tienes que leer y tienes que formarte en astronomía, en física, en historia, en arqueología, en geología, en psicología, en un montón de áreas. Y eso al final te da una perspectiva del mundo y de la vida y de la realidad que es tremenda, que es enorme, ¿no? Te da una visión muy, muy global.
Y es cierto que nosotros no teníamos las herramientas que existen ahora. Nosotros teníamos que hacer auténticos malabares para poder acceder, por ejemplo, a las revistas extranjeras, que eran carísimas. No existía el email, no existían los teléfonos móviles, las cosas se enviaban por carta, por correo postal, y todo era más lento. Y ahora es verdad que hay un acceso a la información como nunca antes en la historia. El problema, la cara B, es que también hay más desinformación que nunca antes en la historia. Entonces, está muy bien poder utilizar todas estas herramientas que nos da la tecnología, pero siempre teniendo muy claro que porque alguien diga algo en una red social o en un vídeo en su canal de YouTube o aparezca en una página web, no tiene por qué ser verdad. Que hay todo un legado que es terrible, que la mayoría de la gente más joven no conoce todos los trabajos que se han hecho en España. Hay trabajos extraordinarios, hay montones de cosas que hemos resuelto hace mucho tiempo, pero si no están en Internet o en la Wikipedia, pues parece que no existen, ¿no? Entonces yo les recomiendo leer libros, el papel, tocar o leer las publicaciones antiguas. En España se han hecho cosas fantásticas, buscar la revista Standard, buscar cuadernos de ufología, buscar esas publicaciones técnicas donde estaban los análisis más rigurosos y más razonables de la historia de los ovnis, y que está muy bien tener toda esa masa de datos a los que puedes acceder por Internet, pero teniendo siempre claro que probablemente el 90% van a ser mentira. Que esa es la parte que no recomendarías, evidentemente. Ha cambiado mucho. O sea, yo por lo que he leído, por supuesto, sigo tu trabajo, sigo otros trabajos, incluso pues también, ¿no? Que mi origen es también de Galicia, no nací ahí, pero soy el 50% de sangre gallega. Zona de pastoriza y demás, donde vivía mi abuela y tal, e iba de pequeño, ¿no? Y siempre recuerdo pues esas historias que te contaba la gente mayor, pero de todo tipo, ¿no? Y al final pues eso también era algo diferente a lo que hay ahora, ¿no? Ahora cuesta, no sé, un poco más, es como que la gente se siente más expuesta, ¿no? Y tienen como más temor, ¿no? al ridículo. Al menos es como lo percibo, ¿no? Y quizás esté equivocado o quizás no, pero percibo a veces ese miedo a la gente de estar expuesta, porque es verdad que estamos expuestos. El anonimato ya no existe, ya no puedes escribir un artículo en la prensa con una persona anónima que te da un testimonio, ¿no? Al final creo que hay más miedo, ¿no? En la gente quizás que antes. Ofrecernos un testimonio. Sí, yo la verdad es que no percibo eso, porque yo no doy abasto. Yo recibo casos todos los días. Yo hoy, por ejemplo, he recibido dos reportes de dos avistamientos. Además, ahora, como todo el mundo tiene móvil, ya prácticamente no existen los casos exclusivamente testimoniales. Todo el mundo hace una foto o hace un vídeo, y no tenemos capacidad para abarcar toda la casuística que hay, porque todos los días hay avistamientos en todo el mundo, una cosa inagotable. Lo que pasa es que sí es cierto que el que quiere peces tiene que mojarse el culo. Hay que ir a los lugares, y yo además lo recomiendo enormemente. Yo no creo en la ufología de ratón y de pantalla, no creo que puedas encuestar un caso por email. Hay que ir a los sitios, sentarte con el testigo, ver su expresión no verbal, cómo gesticula, cómo te cuenta las cosas, si se emociona, si se le quiebra la voz, y todo eso, que es la parte que a mí más me gusta, es lo que se llama el trabajo de campo, ¿no? La investigación sobre el terreno. Y cuando tú te vas a cualquier pueblo de España, cualquiera, y te vas al cuartelillo de la Guardia Civil, o te vas a la iglesia, o te vas a la tasca del pueblo, y preguntas, oiga, aquí no se comentó que se habían visto unas cosas raras en el cielo, te van a aparecer 40 casos. Y tú, con respeto, te acercas a los testigos, sobre todo de los casos más traumáticos, digamos, tú lo sabes bien,
que se emocionan, que se quiebran. Lo que quieren es hablar con alguien que les crea, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera en su círculo más cercano, anda, mira, ya está aquí el loco de los platillos volantes. Sí. Entonces, no es difícil encontrar casuística, no es difícil acceder a los testigos. Tienes que currártelo, tienes que cogerte el autobús o el tren o hacer autostop, como hacíamos nosotros en nuestro tiempo, y peregrinar a esos sitios, y de verdad que vas a encontrar casos. La gente te lo va a ser tremendamente sincera. Además, es mucho más fraude, o sea, es mucho más fácil que te encuentres fraudes en los vídeos que suben a YouTube que la gente te quiera meter un gol a la cara cuando no ganan nada con eso, ¿no? Y cuando te has desplazado hasta su pueblo para hablar con ellos. Pero claro, implica un esfuerzo, hay que currárselo un poquito. Sí, a mí me pasó ya hace, pues mira, el primer año de pandemia, es que al final pensé que ese primer verano, ¿no?, del 2020, y me acerqué a un pueblo de Badajoz, pero bueno, pues yo soy muy de patearme por el campo y demás, y hay varios sitios que están en frontera con Castilla-La Mancha, ¿vale? Y alguien me comentó que me acercara a ese pueblo a preguntar, algo que me llamó muchísimo la atención. Me daba la sensación de que nadie había ido nunca a ese pueblo. Se llamaba Carlinos o algo parecido, está en Badajoz, o Garlitos con G. Y me acerqué un poquito más para allá de Garlitos, pues para ver si también en otros lugares había, no recuerdo cómo se llama, porque luego pasas como una sierra, unas montañas espectaculares que parecen como la cresta de un dragón, así, rotas, puntiagudas y demás. Y fue entrar en el pueblo y como que la gente se metía dentro de sus casas. Y yo diciendo, hostias, pues eso, que no me han visto cuando tenía 25 años, porque entonces salen corriendo. Y claro, yo quise pensar de que a lo mejor tenían demasiado miedo todavía a lo de la pandemia, ¿sabes? Porque yo no me esperaba esa reacción, pero vamos, ni de broma me esperaba. No sé, te esperas a veces la reacción de la negativa, ¿no? De que alguien llega y dice, estamos muy tranquilos aquí, no queremos historias y yo no sé nada, ¿no? Pero, hostias, que se metieran dentro de las casas y tal, no sé, yo me quedé alucinando. Vamos, luego ya viniendo al camino dije, joder, es que es normal, o sea, vale, sí, vas con la mascarilla, vas tal, pero igual la gente está asustada, o sea, igual no era buen momento para ir. Quizá fue eso, porque la pandemia, sobre todo para la gente mayor, sí, fue una carnicería, ¿no? Sí, sí. Vamos, en Galicia lo vivimos. Y la gente de Madrid, que venía de Madrid, pues imagínate, nos querían en todos los sitios de España, nos querían, y lo digo en el sentido irónico, porque hay muchos Pero sitios... yo, la verdad, mi experiencia es que si vas de buen rollo, si vas con respeto, si vas interesándote, y además esto es algo que yo he comentado mucho con amigos antropólogos que hacen trabajo de campo y que hacen exactamente lo mismo. Ellos se van a los pueblos e intentan hablar con la gente mayor para recoger todas las tradiciones, el folclore, todas las leyendas, ¿sabes? Ese es su trabajo, ¿no? Y tienen el mismo problema que nosotros, que primero tienes que ganarte su confianza, y eso se consigue siendo respetuoso, siendo transparente. Mire, a mí realmente, de corazón, me interesaría conocer lo que a usted le pasó, lo que vivió, y la verdad es que yo no suelo tener problemas. En general, hay veces que sí, no, hay veces que hace poco estuvimos en un pueblecito ahí en Ciudad Real que el testigo no quiso abrir la puerta. Pues muy cerca de ahí es donde yo te digo. A lo mejor coincidimos en un pueblo. No sé si en este pueblo que te digo fue algo como una explosión, ¿vale? La que... Y no hace mucho. Lo que pasa es que a mí la memoria me falla. O sea, son tantas cosas las que leo a cabo el día, entre mi trabajo y demás. Y creo que terminó asistiendo la Guardia Civil. Habían oído como una explosión. Fue la prensa local de ahí. Una chica que la escribí, intenté hablar con ella y tal, escribiéndola. No me contestó, no... estaba por Facebook por ahí y tal, y la dije, joder, que yo todos los veranos voy a Badajoz, porque además hay un observatorio cerca de un sitio que se llama Esparragosa, ¿vale?
Hay un pueblo un poquito más allá de Esparragosa, que diré cómo se llama, que es un pueblo que tú pasas por la noche en invierno con niebla y con lo pequeñito que es el pueblo, que tiene 22 habitantes o 10 habitantes, una cosa así. Galizuela se llama. Pues por la parte de atrás de Galizuela hay como un observatorio que puedes ir con el telescopio. Yo voy todos los años en verano, ¿no? Y bueno, ya lo que iba, o sea que fue más o menos por ahí. Es una zona espectacular y en el pueblo este pues está bastante retirado de ahí en coche y por donde me estás diciendo pues más o menos por ahí. Además fue alguien de Galizuela el que me habló de eso. Cuando fui para allá, efectivamente, estuve mirando un poco así por encima y vi que, vamos, la Guardia Civil fue, al parecer había sido un transformador, según dijeron algunos, pero la Guardia Civil nunca dijo que había sido una explosión de un transformador, porque además estaba como en una explanada, como un sitio completamente llano, vacío, ¿vale? Como si hubiesen empezado con una obra, pero no habían empezado, lo cual no tiene ninguna lógica que hubiera un transformador ahí. De hecho, nadie habló nunca de un transformador. Pero cuando fue la Guardia Civil dijeron que podía haber sido, uno de ellos dijeron que podía haber sido un transformador, pero vamos, no está verificado que hubiera un transformador. Y entonces yo me acerqué, porque no hace tantos años, si no recuerdo mal, es que fue entre el 2012, una cosa así. Entonces, pues oye, pues una explosión de un transformador con los años perdura. Y encontré el sitio y efectivamente no vi nada de eso y ya me fui a preguntar y ya fue cuando me pasó la anécdota esta. No tengo ninguna duda, hace muchos años además que llegué a esa conclusión, de que si tú ahora te pones delante de un mapa de España, te das la vuelta, coges un dardo y lo tiras al azar contra el mapa, ahí donde caiga el dardo, si tú te vas a ese pueblo, yo te garantizo que vas a encontrar casos. Te lo garantizo. Porque un ovni es algo que aparece en el cielo y que el que lo ve no sabe lo que es. Eso es un ovni. Entonces, hay tantas cosas, sobre todo ahora, que ya es una puñetera locura, que entre el SpaceX, entre los drones, entre los globos chinos, o sea, hay tantas cosas en el cielo que la mayoría de la gente no sabríamos identificar si las vemos, que es inevitable. Y en el ámbito rural, en el contexto rural, como no hay tanta contaminación lumínica como en las grandes ciudades, ni tanta contaminación de ningún tipo, los cielos en el rural son mucho más limpios. Entonces ves muchas más cosas. Así que es de sentido común, vamos, es de perogrullo que haya miles de personas que hayan visto cosas en el cielo raras, que no saben lo que son, y que nunca se lo han contado a nadie porque no tienen a nadie a quien contárselo. Entonces, si tú apareces por ahí, tienes la suerte de encontrar a esas personas, lo más probable es que si vas a investigar un caso te vuelvas con 50, porque es brutal. Luego hay que definir qué es lo que vio esa persona, ¿no? Ahí es donde empieza la investigación. La investigación empieza después de recoger el relato, no antes. Pero que hay casos es una locura. Y lo que mencionas de la Guardia Civil, además, es súper chulo, por eso yo mencionaba antes lo del cuartelillo, porque la gente no se imagina la cantidad de expedientes OVNI oficiales que hay. Probablemente aquí en España, en el año 92, vivimos todo el tema de la desclasificación OVNI, el Ejército del Aire, bla, 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 el gobierno da todos los informes. Callada, ni de coña. Lo que hizo el gobierno en el 92 fue desclasificar los informes que tenía el Ejército del Aire. Pero hay informes OVNI de la Armada, hay informes OVNI de la Policía Nacional, hay informes OVNI del Ejército de Tierra. Y sobre todo, quien ha redactado con diferencia más informes y expedientes sobre OVNIs ha sido la Guardia Civil. Porque en el ámbito rural, igual que en el ámbito urbano, cuando tú tienes un problema, a quien llamas es al 091 o al 092, en el ámbito rural, que es donde se producen, por lógica, el mayor número de avistamientos de ovnis, a quien se llama es a la Guardia Civil. Entonces, ahí yo he conseguido recuperar algunas docenas de casos, pero soy consciente de que probablemente habrá cientos y cientos y cientos de informes ovni de la Guardia Civil desperdigados por todas las casas cuartel y todas las comandancias y todos los cuartelillos de España.
Sí, la verdad es que tiene que haber mandanga ahí. Luego, al final es como todo, ¿no? Suelta lo oficial. Hostias, es que a veces está tan tergiversado, ¿no? De lo oficial a lo que deberían de tener ellos, que aún así dices, tiene que despertar mi interés de alguna manera. O sea, porque, no sé, o sea, tienen a veces, por ejemplo, los archivos del Ejército del Aire, a veces tienen enfoque hacia el nivel cultural del testigo. O sea, descartan algo por el nivel cultural del testigo. Eso es un poco pedante, pero bueno, teniendo en cuenta de dónde viene la asesoría de esa desclasificación, sí, es comprensible. Es verdad que valoramos mucho los casos de pilotos, ¿no? Que son ¡guau, la hostia! Los casos de pilotos son la leche, y son la leche. Los casos de policías, joder, porque mira, el testigo es policía, es guardia civil, está muy bien. Los casos de astrónomos son muy buenos, porque un astrónomo, un meteorólogo o un piloto tiene una formación de cosas del cielo, pues que a lo mejor no tiene un taxista o un fontanero. Pero la gente del rural, y yo de esto también me di cuenta hace muchos años, y esto lo comentaba también Óscar Ribrea, hace muchísimos más años que yo, esa gente, pastores, agricultores, sobre todo en el sur de España, que llevan toda su vida levantándose a las 4 de la mañana para ir a trabajar antes de que empiece a pegar el sol, saben de astronomía más que Carl Sagan. O sea, tienen súper claro todo lo que hay en el cielo porque lo ven todos los días y tienen su propio mapa estelar, metido en vena desde que son chicos, ¿no? Entonces, no se puede menospreciar el testimonio de un campesino, de un pastor. Fíjate, es que no tiene estudios universitarios o es analfabeto. Ya, es analfabeto, pero si tú tuvieses que sobrevivir en la sierra burgalesa, ibas a palmar a los 5 minutos muerto de frío y de hambre, porque ellos tienen otros conocimientos, ¿no? Sí. Y entre esos conocimientos hay muchas cosas del cielo. Yo tengo anécdotas divertidísimas con algunos testigos rurales y creo que hay que respetarlos muchísimo en ese sentido. Sí, por eso decía lo de los archivos del Ejército del Aire, ¿no? O sea, muchos de ellos es que se basan en eso, ¿no? Sí, pero ese ya sería un tema para tratar con calma. ¿Qué fue la desclasificación? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo nos manipularon a todos? Porque nos manipularon, no solo los militares. Y ya, pues eso ya sería otro tema de debatir. Otro tema que me encantaría tocar contigo más adelante, pero sabemos, Manuel, que tienes que ir a la Rosa de los Vientos. En un ratito. En un ratito. Entonces, quisiéramos que tuvieras ese momento de descanso entre programa y programa y no ser los causantes de que tengas que empalmar uno con otro. Yo creo que estarás de acuerdo con ello, ¿verdad? Ya casi, jo, lo siento. Bueno, con esto estamos terminando ya el programa. Ha sido todo un placer tenerte aquí, Manuel. Nos has dado una lucidez a este caso, nos has dado una lucidez por tu libro y vamos, desde luego que merece la pena que siempre tenerte aquí. Tienes una puerta abierta para cuando quieras estar aquí y hablar, porque al final se nos va 58 minutos y para mí han sido como 20, ¿no? De lo grata que ha sido la conversación contigo, desde luego. Muchísimas gracias a ti de corazón por permitirme hablar, por darme voz. Vamos, o sea que muchas gracias. Siempre que quieras, quizás algún día, según se vaya desarrollando, si hay una segunda parte del documental de Humo, pues igual sería un buen momento. Mira, tema inagotable. Nosotros los llamamos misterios zombies. Son misterios que ya deberían estar finiquitados hace años, pero joder, siempre resucitan. Es como los zombies, no hay manera de matarlos. El Triángulo de las Bermudas, las piedras de Ica, Humo, son cosas que vuelven a resucitar una y otra vez. Sí. La culpa de ello lo tiene el Discovery más y estas cosas americanas, ¿no? Llega un señor con un montón de laca en el pelo y hostias, y revive todos los casos estos del Yeti y demás. Pero
el enfoque más científico, más real, es lo que tratamos que persista, ¿no? Que el otro sea una moda que en algún momento pues decaiga, ¿no? Y lo otro persista, porque al final es su origen, y este origen no hay que perderlo. Y por supuesto, muchísimas gracias por darnos a entender e iluminarnos, por escribir un libro como el que has escrito, contando el origen de la ufología y de cómo, en mi opinión, seguramente también la tuya, cómo se debería de tratar hoy en día. Sin marketing, sin nada por el estilo, y con esa pasión pues que tú aplicas. Así que, pues muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti y hasta siempre. Bueno, un abrazo enorme, mil gracias. Venga, un abrazo enorme, Manuel. Hasta luego. Chao. Con esto ya terminamos el programa. Espero que les haya gustado. Y no olviden, este libro es fundamental para entender la ufología. Y pues simplemente pues dar las gracias a Manuel por haber estado aquí. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Un saludo y hasta la próxima.